El ascenso y la caída de Adolf Hitler. Adolf Hitler es una de las figuras más infames de la historia. Su ascenso al poder llevó a la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y al Holocausto, donde murieron millones de personas. Su caída fue igualmente dramática, culminando en la derrota de Alemania y su suicidio en 1945. Para comprender su trayectoria, es importante analizar los factores que facilitaron su llegada al poder, su consolidación como dictador y los eventos que llevaron a su caída. El ascenso de Hitler. Infancia y juventud, 1889-1914. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en la frontera entre Austria y Alemania. Desde joven mostró aspiraciones artísticas, pero fue rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Durante su estancia en Viena, vivió en la pobreza y desarrolló una ideología antisemita y nacionalista, influenciado por el ambiente político de la ciudad. Primera Guerra Mundial y formación ideológica, 1914-1919. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Hitler se alistó como voluntario en el ejército alemán. Sirvió como mensajero en el frente occidental y fue condecorado por su valentía, pero nunca ascendió de rango. En 1918, tras la derrota alemana, Hitler se sintió traicionado por la rendición de su país, lo que más tarde explotó en su retórica política. Creía en el mito de la puñalada por la espalda, que culpaba a comunistas y judíos por la derrota de Alemania. Ingreso en la política y crecimiento del partido nazi, 1919-1923. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, una organización nacionalista que luego transformaría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, NSDAP, conocido como el Partido Nazi. En 1923, intentó tomar el poder mediante un golpe de Estado en Múnich, el Putsch de la cervecería. El intento fracasó y Hitler fue encarcelado. Durante su tiempo en prisión, escribió Mein Kampf, donde expuso su ideología racista, antisemita y expansionista. Reconstrucción del partido y crisis económica, 1924-1929. Tras salir de prisión en 1924, Hitler adoptó una estrategia legal para llegar al poder. Aprovechó la crisis económica de 1929, que sumió a Alemania en una profunda depresión, para ganar apoyo entre las masas. El desempleo, la hiperinflación y el resentimiento por el Tratado de Versalles facilitaron la popularidad de su mensaje. Llegada al poder, 1930-1933, en las elecciones de 1930, el partido nazi se convirtió en la segunda fuerza política de Alemania. En 1932, Hitler se postuló para la presidencia, pero perdió contra Paul von Hindenburg. Sin embargo, en enero de 1933, Hindenburg lo nombró canciller para intentar estabilizar el país. Consolidación del poder y transformación en dictador, 1933-1934. Poco después de asumir el cargo, Hitler comenzó a eliminar la oposición. En febrero de 1933, el incendio del Reichstag le permitió aprobar el decreto de emergencia, que restringió libertades civiles. En 1934, con la Noche de los Cuchillos Largos, eliminó a sus rivales dentro del partido nazi. Cuando Hindenburg murió en agosto de 1934, Hitler fusionó los cargos de presidente y canciller, convirtiéndose en el Führer de Alemania. El gobierno de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, 1934-1945, remilitarización y expansión territorial, 1934-1939, Hitler comenzó a rearmar Alemania en violación del Tratado de Versalles. En 1936, OCUP o con acento agudo Renania. En 1938, logró la anexión de Austria, Anschluss, y en septiembre de ese año presionó a las potencias europeas para que permitieran la ocupación de los Sudetes en Checoslovaquia. En marzo de 1939, invadió el resto de Checoslovaquia. Inicio de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1941. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declararle la guerra. Con su estrategia de
Blitzkrieg, guerra relámpago, conquistó Polonia en semanas. En 1940, derrotó a Dinamarca, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y Francia. En junio de 1941, lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, iniciando la guerra en el frente oriental. El Holocausto y la Guerra Total, 1941-1944, a medida que Hitler expandía su imperio, implementó la solución final, el genocidio de los judíos europeos. Se crearon campos de exterminio como Auschwitz, donde murieron 6 millones de judíos y millones de otros grupos perseguidos. En 1941, Hitler también declaró la guerra a Estados Unidos después del ataque japonés a Pearl Harbor. Esto amplió el conflicto y debilitó la posición alemana. El giro de la guerra y la derrota alemana, 1943-1945, en 1943, Alemania sufrió grandes derrotas, como la batalla de Stalingrado, donde perdió un ejército completo. En 1944, los aliados desembarcaron en Normandía, Vía D, liberando Francia. En el este, la Unión Soviética avanzaba rápidamente hacia Berlín. La caída de Hitler, 1945, derrota y suicidio en abril de 1945, las fuerzas soviéticas cercaron Berlín. Hitler se refugió en el búnker de la Cancillería. El 30 de abril de 1945, viendo la derrota inminente, se suicidó junto a Eva Braun. Su cuerpo fue quemado por sus seguidores. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, marcando el fin de la guerra en Europa. Conclusión: el ascenso de Hitler fue posible gracias a la crisis económica, el descontento social y su capacidad para manipular a las masas. Su caída fue resultado de sus errores estratégicos, la intervención de los aliados y la resistencia de los pueblos que oprimió. Su legado es un recordatorio del peligro del totalitarismo, el fanatismo y la guerra.